no solo de Latinoamérica, sino del mundo, del llamado primer mundo o mundo desarrollado, siempre con expresiones que uno la usa con mucha relatividad, ¿no? Así que bueno, es una invitación a que lo vean. Escribe gente que tiene un largo recorrido académico, gente que tiene mucha experiencia en la academia, gente que no tiene tanto recorrido académico, pero tiene una experiencia importante en la magistratura o en la abogacía, y escribe gente que es joven, que tiene valores jóvenes, nuevos, como Laura Suage, una jueza importante de Entre Ríos, de Concordia, o por ejemplo Leandro Fretes, que es un camarista de Mendoza, que es un valor joven, que él ha llevado adelante de una forma maravillosa esta cuestión del expediente electrónico y ha aplicado creadoramente a las situaciones de esta crisis, al conflicto jurídico, al conflicto judicial, cómo manejarlo con el WhatsApp, con el Zoom, la audiencia, es decir, una aplicación de todos los elementos que nos da la tecnología, lo ha hecho de una forma creativa y aportando valor. Es decir, aportando valor en el sentido de que lo ha hecho para ayudar a aquel que necesita una respuesta judicial y dada desde prácticamente cada cual desde trabajando remotamente desde su casa. Salvo este juez que les mencionaba de Mendoza, que incluso me ha confesado que ha ido con el auto, a veces con su auto, hasta la casa del trabajador o hasta el lugar donde estaba el trabajador para verificar algunos datos cuando se ha llegado a algún acuerdo o ha habido alguna actividad que al no tener el juez la presencia de los sujetos, es como que se pone difícil a veces y si uno no tiene una intensa convicción de justicia y de justicia social, a veces despunta un poquito esta cosa de resolver rápido sin tener en cuenta todas las garantías que se deben tener. Porque resolver rápido es un valor, pero resolver rápido sin resolverlo con todas las garantías es un disvalor, porque perjudica a aquel que no tiene los medios y que necesita concretar ese derecho. Así que bueno, esto es a grandes rasgos un poco el contenido de este ebook, como se llama, y que bueno, los rosarinos y rosarinas han participado mucho en esta obra colectiva, que me parece que lo más valioso que tiene es eso, que es una obra colectiva, es una obra, solamente me he limitado a invitar a los distintos protagonistas, a invitarlos, a explicarles la idea y a tratar de coordinar y ser intermediario con la editorial, con los jóvenes de la editorial y en este trabajo, y que ese trabajo hoy esté en la calle y esté llegando tiene más de 10.000 lectores, y a su vez, bueno, está en la red, así que está en la web. Es infinito el poder de penetración que tiene esa obra. Así que bueno, desde ese punto es interesante que utilicemos la tecnología al servicio del conocimiento social y del conocimiento construido socialmente. Bueno, Jorge, un poco eso vos me habías pedido que yo dijera eso. Tenemos más o menos una hora, por lo que me ha dicho Jorge, la clase termina a 9 menos cuarto. Yo diría que hablemos hasta 8:30 y que tengamos unos minutitos por si alguien quiere decir algo o quiere dar alguna opinión o hacer alguna intervención. Bueno, sí, no sé si me preguntabas algo. No, adelante, dije, adelante. Adelante, bien. Bien. Tengo en cuenta que se trata de un curso fundamentalmente
paramédicos y médicas, un curso de medicina del trabajo. Y eso ya me posiciona en forma distinta frente a mi exposición a que si fuera solo un auditorium compuesto por abogados, abogadas, juristas, jueces, funcionarias, estudiantes de derecho, etc. Y la verdad que yo desde que me acerqué al derecho del trabajo, hace ya muchos años, siempre tuve un singular interés en la medicina del trabajo y siempre me provocó admiración. Y en este momento realmente la labor de la medicina, fundamentalmente la labor de las trabajadoras y los trabajadores de la salud, es extraordinaria por el momento que estamos atravesando, sobre todo en esta zona donde yo lamentablemente me encuentro, ¿no? que es la ciudad de Buenos Aires y el AMBA, el ámbito del conurbano. Por eso yo quería, dado que es un curso nuevo también, Jorge, quisiera comenzar con ideas básicas, centrales, de dos grandes médicos del trabajo que tienen mucha importancia para nosotros y que creo que se le puede seguir sacando materia prima para pensar el tema de la prevención, la salud y la seguridad del trabajo. A ver, ya la mayoría sabe, creo sabe absolutamente, los médicos han estudiado, tienen una carrera y saben quién es Ramazzini. Bernardino Ramazzini escribió hacia 1700, principio, 1700, creo que fue editada en 1713, su obra De Morbis Artificum Diatriba, es decir, el tratado de las enfermedades de los artesanos. Y fíjense que esta obra, escrita en latín, ni siquiera en italiano, en latín, ha sido publicada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, que depende del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y lo han hecho con la idea de que la obra de Ramazzini puede ayudar a buscar o tratar de encontrar una visión contemporánea de esa obra para una cultura de la salud. Me parece que la medicina del trabajo tiene, a diferencia del derecho, tiene esa visión fincada en la salud. Es decir, la medicina del trabajo se apunta más hacia la salud que hacia la enfermedad. A diferencia del sistema de justicia, el sistema de justicia que interviene cuando ya está la enfermedad, interviene cuando el médico debe decir, bueno, si acá hay una enfermedad o hubo un accidente y hay que reparar, y esto se repara de tal forma, o hay una incapacidad de tal tipo, o hay un estrés postraumático de tal magnitud, etcétera, etcétera. Y para la justicia, esa visión del médico del trabajo es fundamental. Es un auxilio sin la cual estamos ciegos, no podemos caminar por este camino de llegar a un fallo justo. Yo decía que Ramazzini hablaba en aquel tiempo, los venatores, los apponari, los lignari, los cazadores, jaboneros, carpinteros, y la connotación que tenía esos trabajos con la vida cotidiana. Imagínense que estábamos ni siquiera en el capitalismo, estábamos en el precapitalismo y
el concepto de trabajo no existía. Es decir, el trabajo era casi un castigo divino. No era el concepto de trabajo digno, que el hombre se dignifica a través del trabajo. No, el hombre, por empezar, que trabajaba era una cosa, estaba cosificado y venía desde ese concepto desde la antigüedad, desde la esclavitud. Ramazzini era un doctor en medicina y filosofía. Tenía formación jesuita en su adolescencia. Sin embargo, esa formación jesuita, que podría uno suponer que le dio una visión y un naturalista de las cosas, del mundo, él fue evolucionando hacia una visión más racionalista y empirista. Por eso se planteaba averiguar la salud de una persona que trabaja desde la misma investigación en esa persona, como vamos a ver. Él hace un estudio de los trabajos que había en la Edad Media sobre el paludismo y la peste bubónica. Pero imagínense, como les decía, que en ese precapitalismo él estudia 54 enfermedades y estudia los efectos sobre los productos químicos, los metales, el polvo, es decir, todo lo que es nocivo para la tarea de una persona que trabaja. Imagínense que a esa altura de la vida y de los acontecimientos, él se planteaba ya la ergonomía, porque ya ponía su atención en los movimientos repetitivos o violentos, en los movimientos impares. Reposaba también en la investigación de las enfermedades de pie y el montón de enfermedades que derivan de estar trabajando de pie. Para la situación corporal, varices, úlceras en las piernas, debilidad en las articulaciones, cólicos nefríticos, micción de sangre, debilitamiento de estómago, etc. Y él decía, no es lo mismo un paseo o una carrera, por más que sea larga, que trabajar muchas horas en jornadas agotadoras de pie. Qué grande, ¿no? Y lo que pasó a la posteridad como algo realmente extraordinario, en la medicina se usa las preguntas, los interrogantes de Hipócrates, y él le sumó ya en ese momento cuál es su ocupación. Ahora, para ser sincero, no fue el primero que se ocupó de estos temas. Él tuvo una referencia médica y filosófica en un médico inglés llamado Thomas Sydenham, que era seguido por Locke, un liberal racionalista, y que se planteaba la observación de la realidad en relación al paciente y a los determinantes de la enfermedad. Es decir, el hacer profesional basado en el conocimiento directo del paciente y no en la teoría como venía siendo hasta ese momento. Era Ramazzini un verdadero humanista en el sentido más amplio y pleno de la expresión, y esto es lo que nos aporta en sus trabajos y en el análisis que ha hecho este instituto, que lo ha traído. Y fíjense que este instituto lo trae hace pocos años, esta obra, para que lo ayude a tener una perspectiva más amplia
estamos hablando de 300 años después, sobre temas de seguridad, ergonomía, higiene industrial y medicina preventiva. Así se lo plantean este grupo de profesionales que hace un análisis de la obra de Ramazzini. Este instituto, que yo les voy a recomendar que si hacen algún trabajo, hagan una visita a su portal, hace, las funciones que tiene es el asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal, tanto a nivel nacional como internacional, la promoción de actividades de formación, información, investigación, divulgación, colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de cooperación en ese ámbito. Yo creo que en la Argentina lo que están realmente desde hace un tiempo llevando adelante Jorge Cohen, en cierto modo apunta hacia eso. Yo diría que debiéramos, Jorge, tratar de lograr que ese instituto existiera en la Argentina como un órgano de Estado y incorporando académicos, científicos, técnicos, para estudiar todos los temas del trabajo en la Argentina desde el punto de vista de la prevención, cosa que hasta hoy es un cero en la materia. Bueno, hasta ahí lo que yo quería, la reflexión que yo les quería hacer, que me pareció importante hacer sobre la obra de este hombre, ¿no? Y segundo, es también un gran maestro de la salud laboral, que es Joan Vialet-Macé. Joan Vialet-Macé es más nuevo, es de principios del siglo XX, ya muchos años después. Seguramente Vialet-Macé lo conocía porque Vialet-Macé era nativo de Barcelona, se vino a la Argentina joven, pero seguramente en sus estudios de medicina, de derecho y de ingeniería, debe haber pasado por las nociones y los conocimientos de Ramazzini. Y indudablemente que Vialet-Macé no ha tenido todo el reconocimiento, si bien una parte de la doctrina jurídica argentina de derecho social lo conoce, no se conoce con la profundidad que se debiera. Cuando se hacen análisis jurídicos, por lo general se dice, no, Vialet-Macé escribió hace más de 100 años, ¿qué nos puede enseñar? Pero fíjense que un instituto del Estado, en un país como España, que tiene un gran avance en materia de prevención y, por ejemplo, en materia de riesgos psicosociales, es uno de los más avanzados junto con Dinamarca. Tienen un protocolo de actuación común. Entonces, me parece que no es para tomarlo como algo nostálgico. Ustedes dirán, Rafael, y se vino nostálgico hoy a esta clase. No, es que realmente, si esta gente, con el recorrido que tiene, tomó un texto de más de 300 años, lo tradujo del latín al español y lo comenzó a estudiar, y cada médico estudió cada una de las enfermedades que estudió Ramazzini y las traen a la actualidad para ver cómo las desarrollan, y a mí, ¿qué quiere que le diga? Me llama mucho la atención, me llama mucho, me está indicando algo, me está indicando una profundidad de análisis. Vialet-Macé, fíjense, lo extraordinario de Vialet-Macé, por ahí no tanto el aporte específicamente médico, como es el caso de Ramazzini, sino el aporte jurídico, edificado sobre la base del conocimiento de la medicina, de las ciencias médicas y del conocimiento de las ciencias sociales a través de una investigación que él hace recorriendo todo el país y escribiendo su famoso libro El informe sobre las clases obreras argentinas de 1904, entregado
a Joaquín B. Jiménez. ¿Y qué decía Viallet Macé? El principio general en materia de riesgo del trabajo, ¿sí, era que a nadie le puede perjudicar su empleo, profesión, ocupación o trabajo. Y usaba una palabra, sí, latín, que quizás la haya sacado de Ramasín, que era la palabra officium, empleada en el texto latino. Officium. O sea, a nadie puede perjudicar su oficio. Luego, él era un gran admirador de Vélez Sarsfield. Muchos piensan que Vélez Sarsfield era un liberal. Claro, hay que ubicarlo en el contexto. Todo hay que ubicarlo en el contexto. Las cosas dichas fuera de contexto no sirven. Hay que ubicar las cosas que se dicen en cada contexto histórico, social, político, económico e ideológico para poder entenderlas y no hacer un análisis rápido y incertero. Pero él hacía un análisis de la normativa del Código Civil tratando de aplicar los aspectos vinculados con el daño civil, a favor del trabajador o la trabajadora que sufría ese daño. Entonces él decía que el patrón al hacer el contrato de trabajo es un contrato de realidad, no necesita que sea un contrato como un contrato de locación o un contrato comercial, es un contrato de realidad, es el contrato que surge en la relación de trabajo, el primer día que la persona comienza a trabajar por cuenta ajena. Entonces, el patrón dice, se obliga tácitamente a conservar sano y salvo al obrero. Y esta afirmación de Viallet Macé es la que tuvo en cuenta Norberto Centeno cuando redactó el artículo 83 de la Ley de Contrato de Trabajo, hoy modificado, que establece el deber de seguridad, el deber de prevención y de seguridad. Que yo no sé por qué los abogados, las abogadas, no lo estudian mejor y no lo practican y no lo traen a los tribunales. Porque prácticamente es una vía de una presunción casi iure de iure, una presunción de derecho que casi no admite en contrario, probando la relación laboral y probando que la persona se accidentó en el lugar de trabajo, es responsabilidad por riesgo y responsabilidad objetiva absoluta. Lo único que se puede discutir es el quantum. ¿Qué quantum le corresponde si no es una tarifa, porque no es la ley especial y no es el Código Civil? ¿Qué quantum le damos ahí? Bueno, eso sí se puede discutir y hay muchas fuentes para acudir. Está el derecho internacional, está la rica doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparatoria, en materia compensatoria, está el principio de la equidad, que la Corte Suprema de Buenos Aires, me acuerdo que De Lázari, una vez discutimos con De Lázari, porque De Lázari decía, para no declarar inconstitucional en aquellos años de la década del 90, para no declarar inconstitucional la 24.557, hablaba de la equidad. Entonces yo le pregunté, bueno, pero está bien, la equidad. ¿Y cuál es la equidad? ¿Cómo hace usted para que decirle a todos los jueces del país que le den a una persona una reparación equitativa? ¿Qué parámetro le da? Y ahí se produjo un silencio y quedó el debate inconcluso. Entonces, ¿qué decía Viallet Macé? Dice, el patrón debe conservar sano y salvo al obrero. De ahí que todo accidente de trabajo hace presumir una violación de ese deber, que pone la presunción a cargo del patrón y no del obrero. Y luego lo vincula
con los artículos 897 y 902 a 906 del Código Civil, del viejo Código Civil. Hoy tenemos, ustedes saben, a partir del 1 de agosto de 2015 tenemos un nuevo Código Civil y Comercial, que en esta materia no ha cambiado, por el contrario, tiene otras normas que nos abren con más amplitud una interpretación pro persona. Entonces él, que evidentemente era una persona que conocía el derecho internacional, en esos momentos, estamos hablando de fines del siglo XIX, 1898, se sanciona la ley italiana de seguro obligatorio. Era una especie de ley de RT sin RT, es decir, cada patrón tenía que tener un seguro asegurado a su trabajador. Y él decía, esto es superior a Francia, Alemania, España e Inglaterra. Sí, dice, pero esto es solo algo mínimo. Esto es como una prestación que el Instituto del Estado, con las cotizaciones que hace el empresario, debe darle al trabajador o la trabajadora accidentada, pero que no altera en nada el derecho penal ni el derecho civil. La responsabilidad establecida por el Código Civil, si hay dolo, dolo eventual, culpa, responsabilidad subjetiva u objetiva por el riesgo de parte del empleador, está el Código Civil. Es decir, él no le ponía la valla que se puso aquí en los 90. ¿Querés cobrar rápido? Tenés acá esta puertita, entra acá, firmá, y después no tenés más nada que reclamar. Ni siquiera había que probar el dolo eventual, una cosa bastante difícil para salir de ese sistema maquiavélico que encerró en el 96 a la 24.557. Porque él decía que esa ley de seguro obligatorio no era la única, es una cantidad fija que se deduce del monto efectivo que corresponde. Y bueno, lamentablemente todas esas enseñanzas no fueron recogidas por nuestro legislador. No fueron recogidas por nuestro legislador. Nosotros tuvimos tenemos un recorrido que arrancó en 1915 con una ley de seguro, no de seguro obligatorio, pero sí una ley de tarifa, y que establecía una opción con renuncia. Ya el legislador de 1915 y los intereses empresarios tenían claro que este sistema que proponía Bealem-AC no era lo mejor que para ellos que podían sancionar. Entonces, para no hacer tanta historia y no cansarlos, el sistema argentino de la ley especial siempre estuvo. Lo que pasa es que la jurisprudencia lo fue humanizando, y paralelamente con la reforma del Código Civil, cuando el Código Civil introduce la responsabilidad por riesgo en el famoso artículo 1113, en una reforma en un periodo de facto, increíblemente, una reforma borda, un gran civilista argentino, pero que no era muy, no respetaba mucho los derechos constitucionales. Él aplicó, sancionó la modificación de ese artículo, y luego vino alguien como Mariano Thyssen-Mann, un santafesino, que dijo, en el caso de un accidente de trabajo, cuando hay riesgo o vicio de la cosa, se aplica el artículo 1113. Y ahí abrió una canilla que nunca más
o por lo menos durante muchos años, ahí estábamos hablando del año 67, 1967, no se cerró esa canilla hasta llegar a la ley 27348 sancionada en la anterior administración. No quiero hacer ninguna calificación, pero ya les estoy diciendo algo, que nunca nadie se animó a tanto en esta materia. Son hechos esto, ¿eh? También yo opino así, pero estos son hechos los que estoy diciéndole. En este derrotero histórico, la 27348 prácticamente condena a perfecciona el sistema limitativo de la 24557 y prácticamente te obliga, si tienes un accidente de trabajo, a arreglar, a cobrar rápido, si quieres cobrar rápido, arregla ahí, y prácticamente deja un camino, un hilo para llegar a una resolución judicial justa, porque tenés que atravesar un sinnúmero de distancias sin saber si realmente vas a poder llegar a que esa ley se descalifique. Es el día de hoy que esa ley no ha sido descalificada constitucionalmente por la Corte. Tampoco es cierto que tampoco la ha validado, pero bueno, es un tema para charlarlo un poquito más adelante. Lo que quiero decirles es que cuando viene la ley, en el año 96, la ley 24557, esta ley era parte de todo un proceso flexibilizador y precarizador de las relaciones de trabajo, y tenía en este aspecto, en accidentes, enfermedades laborales, y en el aspecto jubilatorio, con la 24241, tenía, digamos, las columnas vertebrales de ese plan de flexibilización y disminución de derechos, de afectación del orden público. Esa ley se planteaba tres objetivos: la prevención, la rehabilitación y la reparación. La prevención nunca la hizo. La rehabilitación la hizo mal y en forma mezquina. Y la reparación, ni hablar. Es decir, llegó un momento en que eran realmente sumas irrisorias. Lo que determinó que en un proceso que se fue dando en el tiempo, fíjese que se sanciona en el 96 y recién en el 2004 se declara inconstitucional, determinó que se fueran modificando, se sancionaran algunos decretos y una ley, pero recién en el 2012. El primer decreto que abre un poco, por lo menos no pone topes, sino que pone pisos, fue un decreto del año 2009, 694-2009. Luego vino la ley 26773. Esa ley tuvo un gran lobby empresario, hay que reconocerlo y hay que decirlo. Pero tuvo un aspecto que uno debiera reconocer. Elevó los mínimos, los elevó y no puso topes, y permitió un mejoramiento de las prestaciones al punto que también mejoró ahí por esa época, creo que 2009, 2010, ahí anduvo Jorge en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, se aumentaron los inspectores, hubo más presencia estatal, hubo resoluciones muy importantes que después yo voy a citar, resoluciones dirigidas a la prevención y al control en los lugares de trabajo. Es decir, hubo algunos avances, pero lamentablemente no se dio el paso que en mi criterio había que dar, que era eliminar las RT y transformar ese sistema alentado por Villarén Macé en un seguro obligatorio mínimo, y desjudicializar el tema de riesgo de trabajo, porque la judicialización masiva
de los accidentes y enfermedades de trabajo, yo no la comparto, no creo que sea una solución. Estamos en un tema crucial, como es la salud de las personas, y me parece que tiene que haber un sistema justo, rápido, no limitativo, pero eficiente. Un sistema donde haya una respuesta que funcione y que las víctimas vean reparado o puedan reinsertarse, rehabilitadas, etcétera, etcétera. Y lo fundamental, que todavía no hemos logrado, es la cuestión de la prevención. Ahora, fíjese que si la 26773 le cargó las tintas a las aseguradoras, relativamente, pero se las cargó, y le aflojó la cincha a los empleadores porque prácticamente a partir de ese momento ya no había tantas acciones civiles, eran todas acciones por la prestación dineraria, por la tarifa, para decirlo los médicos no tienen obligación de saber, pero la ley especial es la ley de la tarifa, es decir, tanta incapacidad, tanto salario, tu edad, y hay una fórmula, y es eso, la reparación es eso. En cambio, la vía civil es algo, el camino largo, ¿sí? El que llega cobra y se lleva un premio mayor. El otro es un camino simple, más corto y más sencillo. Pero vamos a ver que después también ese camino, aún siendo corto, sencillo y rápido, relativamente, también se complicó y generó una litigiosidad absolutamente negativa para las víctimas de los accidentes y enfermedades laborales. ¿Y qué decir de esta obra 27.3? Como ven, vamos haciendo lo que yo decía hoy. Voy como aquellos generales que se ponen en la batalla, se ponen arriba de un monte y ven cómo está la batalla abajo. Voy mirando ese panorama. Después, si queremos mirarlo finito, tenemos que detenernos en cada decreto, en cada resolución, en cada ley, en cada fallo que lo interpreta. Pero lo real, que la prevención, que fue definido como un objetivo estratégico y prioritario en materia de riesgo y salud laboral, con ya 24 años, 23 años que ha pasado, 1996, sí, 24 años prácticamente va a ser ahora en julio, debiendo ser una política coherente en materia de salud y seguridad laboral, como el Estado Nacional en 2011 ratificó los convenios 187 y 155 de la OIT, hoy seguimos, y espero que al salir de la pandemia y cuando lo urgente dé lugar a lo importante, podamos encarar esta tarea de una ley de prevención, moderna, justa, eficiente, con participación de todos los sectores sociales que operan en el mundo del trabajo. Ahora bien, hubo un anteproyecto, pero ese anteproyecto fue trabajado en la gestión triaca, fue trabajado a puertas cerradas, donde la única voz que se escuchaba era del sector asegurador, y por tanto eso no ha tenido, no voy a detener en el proyecto, pero sinceramente es un proyecto que no puede prosperar en modo alguno porque no solo que no le saca ninguna de las obligaciones a las ART, no, mejor dicho, no solo que no le pone más obligaciones o más controles, sino que le saca obligaciones. Y queda como un espectador privilegiado siguiendo con la percepción de esas cuotas, que ahí leer el artículo de Cohen es muy clarito, la platita que esta gente recauda todos los meses con seguridad, ¿no? Bien. Yo tengo un dato acá que no sé si coincidente con el de Jorge. Las 20 principales aseguradoras manejan alrededor
un mercado de capitales de alrededor de 6.000 millones de dólares colocados, esto yo lo dije el año pasado, ¿no? Se colocaban en el sistema financiero que había en ese momento. ¿Quién iba a arreglar un juicio? Nosotros llamamos, cuando vemos un caso donde hay una empresa más o menos importante, hay una o dos aseguradoras, está discutido algún aspecto, viene condenada la empresa y dijimos, bueno, llamamos a una audiencia para que rápidamente se pongan de acuerdo y le paguen a esta gente. Venían letrados, muy bien entrenados, letradas, y no tengo instrucciones. No tengo instrucciones, no tengo instrucciones, no tengo instrucciones, y si pateaban la cosa, va todo para adelante. Y no solo pateaban para adelante en la Cámara, yo pertenezco a un organismo judicial que es un organismo de apelación, es una Cámara Nacional que tiene 80 juzgados debajo, y nosotros revisamos las decisiones de primera instancia, pero por sobre nuestra cabeza está la Corte Nacional. Y la Corte Nacional, también eso es para, no quiero hablar sin datos, lo tengo para dárselo con total precisión. La Corte Nacional, cuando hay una queja, porque nosotros no concedemos el recurso de las RT, porque consideramos que es un tema de derecho común, no federal, por tanto no tiene por qué ingresar a la Corte Federal, es materia federal. Ahora, está ocurriendo en el último tiempo, los últimos 2, 3 años, esperemos que esto se detenga, los últimos 2, 3 años ocurría que si el trabajador perdía el juicio y iba a la corte, no le abrían el recurso, le metían una planchita que es un término latino, el certiorari se llama, el certiorari, es el artículo 280 del Código de Procedimiento, por el cual la Corte no entra porque considera que eso no es una materia apelable. Cuando apelaba a la RT, ahí se produce una división, la actual composición de la Corte, un sector minoritario opinando que también debe correr la misma suerte que las apelaciones del trabajador y volver sin su revisación o revisión, y un sector de mayoría, hasta el momento, que decía, se metía abría la queja, se metía en el caso, revisaba la prueba y operaba como una tercera instancia, desvirtuando, en mi criterio, lo que es el verdadero rol de una Corte Suprema de Justicia. Tengo muchas pruebas sobre esto porque lo he dicho en varias conferencias, en varias charlas, lo he escrito y hasta ahora nadie me ha sancionado, pero porque tengo el expediente, el número, la fecha, la causa. Entonces, la verdad nos hace libre, ¿no? Lo que no tiene remedio, dijera hace rato. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a entrar en algunos aspectos más específicos ya del sistema de riesgo del trabajo. El sistema de riesgo del trabajo. Solamente para mencionarlo, por si ustedes han leído algún material y les suena estas normas, yo lo organizo así, esta escalera que significa la reparación por lo que también se llama especial o también sistémica, tiene una escalera histórica. La 9688, que 1915, responsabilidad por riesgo, establece una tarifa y derecho de opción con renuncia, viene copiado del sistema francés, del Código Civil francés. Pasaron muchos años, esa fue una ley bastante
buena, tuvo algunas modificaciones, pero en general su estructura se mantuvo porque tenía una buena redacción, y el problema que perjudicó ese sistema, porque era un sistema administrativo que funcionaba no obligatorio. El problema que tuvo es que el sistema lo barrió la inflación, porque mientras tramitaba mientras se llevaba adelante ese trámite administrativo, o sea, se hacía la junta médica, después salía la resolución, pasaban varios meses. Y en la Argentina, durante mucha parte de ese tiempo, había tasas inflacionarias altísimas que hacían que el trabajador, cuando iba a cobrar en sede administrativa, cobraba el 20, el 30, 40% de lo que le correspondía. Con lo cual, el sistema se fue desvirtuando y las víctimas comenzaron a judicializar sus reclamos o a cobrar y reclamar las diferencias, y ahí comenzaron los males de este sistema, que en sí mismo no era, podía ser objeto de algunas reformas, como una reforma que hubo en los años 80, que fue bastante interesante, que encabezó Ricardo Cornaglia. Bien, luego vino, en el 91, no se animaron totalmente, cambiaron la competencia digamos, en jurisdicción nacional. Los que reclamaban por el Código Civil tenían que ir a la justicia civil, y comenzaron despacito. Pero esto no tuvo demasiado eco. Lo que sí fue importante, y tiene un efecto médico muy importante, era la indiferencia de la concausa. Había un concepto pretoriano, llamamos nosotros, doctrinario, que si el trabajador se desencadena su dolencia en el trabajo, la concausa es indiferente, porque es el trabajo, por más que no sea absolutamente determinante, en el cual se provoca su dolencia, su lesión. Esto fue la principal reforma que tuvo esta ley 24028, que fue que dijo, bueno, acá hay que ver el trabajador, qué etiología esta lesión es imputable totalmente al trabajo o parcialmente. Ahí se revisó ese aporte de la jurisprudencia y entonces las pericias comenzaron a decir 50% viene del trabajador porque tiene antecedentes, porque es fumador, porque tiene problemas cardíacos, porque es obeso, porque etcétera, etcétera, etcétera. 50% es de él, no se puede hacer cargo del sistema, y 50% es por el trabajo. Esto dicho así en forma muy absoluta, se prestó también a mucha, así como quizás anteriormente pudo haber algún desborde en el manejo de ese concepto de la indiferencia con causa, posteriormente hubo muchos para el otro lado, es decir, prácticamente hubo exacciones a las indemnizaciones que correspondían a las víctimas. Luego vino la ley que incorpora el tercer sujeto, la aseguradora de riesgo del trabajo, y acá hay un debate doctrinario, que el sector asegurador, que tiene muy buenos abogados, obviamente tiene con qué pagarlos, en los juicios dicen que la RT no tiene el deber de seguridad, no tiene el deber de seguridad. Y lo repiten, y muchos jueces y juezas aplican ese criterio. Dicen, no, el deber de seguridad es del empleador. La RT lo que dice es, no va a dar una opinión, mire, un consejo, y el deber de seguridad no es corresponsable de la ART. Este criterio la Corte lo resolvió en un famoso caso, dos casos, uno caso Torrillo y otro el caso Ereñu. Son dos casos, después vamos a analizar puntualmente, en el cual la Corte dijo, el tercer sistema, digamos, el
Esa fue la corte de la primavera de los derechos sociales. Es decir, la corte que dijo, se incorporó un tercer sujeto al sistema, y ese tercer sujeto no se puede relevar de las obligaciones de prevención que tiene. Y entonces, cuando muchos dicen, bueno, a ver, si la RT no hizo las visitas, no denunció a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, al empleador, no aconsejó las modificaciones, etcétera, 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 bueno, su responsabilidad está en el marco del contrato de afiliación, no supera ese marco. En cambio, me afilio a un sector de la doctrina, que no sé si será mayoritario, pero que es importante, que dice, no, acá hubo una omisión de una obligación, y el Código Civil, cuando se omite una obligación, el cumplimiento de una obligación, genera responsabilidad, y genera responsabilidad civil. Con lo cual, la indemnización es solidariamente compartida, responsabilidad de la empresa y de la aseguradora. Porque, ¿qué ocurre? Si es una empresa más o menos formalizada, es una empresa más o menos organizada en los parámetros del sistema, tiene más o menos cumplidos esos protocolos, y la RT por lo general también es difícil que una empresa de punta tenga problemas en el cual sea condenada la RT. Los hay, pero depende cómo se trabaje la prueba, hay que trabajar muy bien la prueba. Por lo general es la pyme, la pequeña empresa, a la cual la aseguradora no le da tanta importancia, y entonces, ¿qué ocurre? Sale condenada la pequeña empresa, que tiene que pagar a lo mejor 3 o 4 veces más que la prestación dineraria. Y la RT, con este concepto de que no está obligada al deber de prevención, es relevada, es absuelta, es sobreseída de esa indemnización mayor. Fíjese que un debate doctrinario genera una consecuencia económica y social de extraordinaria importancia. Muchas veces esa pequeña empresa tiene graves problemas de insolvencia, y esa condena solamente sirve para el cuadrito. Y hay algunos colegas que se apresuran muchísimo en condenar a esa pequeña empresa y en liberar a la RT, o cuando mucho dejarla en el marco de la prestación, cuando lo que corresponde es un examen profundo de esas circunstancias fácticas y jurídicas de la causa. Para eso, por supuesto, hay que trabajar muy bien la prueba, porque acá juegan los principios de inversión del onus probandi. Pero para eso hay que hacerlos operar. Y muchas veces el trabajador no tiene la misma posibilidad de elegir abogados con un recorrido, con un estudio, con una preparación, de entrar mejor a la cancha. Es decir, no es lo mismo, no sé, que juegue Sacachispas con Barcelona que Barcelona con Real Madrid. O sea, a ver si nos entendemos. Entonces, hay que prepararse a darle esas batallas legales. Hay que prepararse. En cambio, si el sistema fuera justo, las batallas legales quedarían circunscritas realmente a casos graves y a situaciones en las cuales existen responsabilidad objetiva o subjetiva condenable civilmente. Mientras que el sistema debería operar con eficacia y eficiencia en la rehabilitación, en la prevención, la rehabilitación y la reparación. Esos 3 parámetros que son justos, pero que no se cumplen. Entonces, ya les hablé de los decretos.
hubo un primer decreto que abrió el listado de enfermedades, no fue algo menor, pero no fue para nada suficiente. Porque ustedes saben que hay un listado de enfermedades. Y si algo no está en la enfermedad, no está en el listado, no es indemnizable. Pero este decreto dijo, bueno, sí, se puede denunciar, interviene el Ministerio de Trabajo, las comisiones médicas, y si realmente determinan que esa enfermedad o que ese accidente tiene que ver con el trabajo, se lo incorpora no al listado, pero sí a que sea reparable. Y en una ocasión de Fernández Madrid, que tuve la suerte de compartir varios años con él en la sala, él nos decía, pero Luis, si el Ministerio de Trabajo, con un perito médico, con un certificado médico y una revisación de unos médicos de las comisiones médicas, puede decir si esto es o no es laboral, como nosotros, con un juicio, con respeto del principio de bilateralidad y del debido proceso, con peritos médicos que nosotros podemos interrogar, podemos invitar al tribunal para que nos explique. ¿Por qué no podemos decir nosotros si una enfermedad que no está en el listado es indemnizable laboralmente? Y por supuesto, Fernández Madrid estuvo hasta una determinada época. Después vino el convenio 155. Y yo ahora no tengo ninguna duda, porque creo, estoy absolutamente convencido, que el convenio 155 es jerárquicamente superior a el decreto 659, que es el listado, en la tabla de evaluación de incapacidades, y el decreto 658, que es el listado de enfermedades. Que después vamos a ver. Bueno, hasta el 2012 la Corte había una situación media rara, porque había como lo que se llamó un cúmulo. O sea, el trabajador podía cobrar en un trámite administrativo que no era obligatorio y podía accionar por la diferencia si iba por la vía civil o por la vía civil si creía que había condiciones, presupuestos de atribución de responsabilidad de los sujetos responsables en ese caso. Bien, esto hasta ahí estaba bastante bien, pero ¿qué pasaba? Vino la reacción. Al venir la reacción, se aprueba la 26773 y cierra la canilla en este aspecto. Y con la 27348, ustedes recordarán que se intentó hacer por un DNU, decreto de necesidad de urgencia 54/17, un mes antes, que era lo mismo, pero fue el único decreto que nadie lo derogó y fue reemplazado por una ley, empezó a regir la ley y decía lo mismo que el decreto. Pero bueno, este decreto, que Santa Fe no sé qué va a pasar al final, ahí están, si se va a adherir o no va a adherir a esta ley 27348, probablemente adhiera porque la realidad a veces de los negocios es más fuerte que otras realidades. Pero que a mí me parece que no convendría. Si yo fuera autoridad con posibilidades de opinar, diría, paremos la pelota, porque esto no ha sido tan bueno. Esto no viene dando tan buenos resultados como dice la UAR. Y entonces me parece que lo que hay que hacer es volverlo a discutir en una verdadera política de Estado, política pública en la materia, y discutir primero la ley de prevención, y después volver a discutir si este sistema hay quienes están por eliminar las comisiones médicas, porque dicen que son costosas. Y hay otros que los que dicen eso, no dicen, son gente muy conocida, no dicen que lo mejor sería, no sé si eliminar las comisiones médicas. Yo, en vez de federalizarlas, lo que haría sería provincializarlas para que no haya problemas constitucionales, para que las comisiones médicas, cada provincia organice de acuerdo con sistema, con concurso público, el ingreso de los abogados y de los médicos, y una cuestión provincial. Pero lo que sí habría que eliminar sería el sistema de riesgo de trabajo,
será un instituto al estilo uruguayo, al estilo brasileño. El estilo chileno es más complicado, porque es una mezcla media rara. Pero sí, el estilo uruguayo que funciona bastante bien, al menos lo que nos dicen a nosotros los profesores uruguayos, los jueces, los abogados, es que no hay judicialización masiva. Hay algún caso, sí, cuando hay un caso grave, un problema de una negligencia muy grave, en fin. Pero no es el del 90% de los casos. Bueno, ¿cómo vamos con el... Bien. Ustedes saben que en Argentina hay una gran subregistración de enfermedades. Y eso también tiene que formar parte del debate. Porque el OIT, los accidentes de trabajo tengo acá datos de que las enfermedades profesionales ocupan el 51% de los accidentes no mortales. Es decir, si hay 313 millones de accidentes no mortales, hay 160 millones de enfermedades profesionales, con lo cual es el 51.12% de los accidentes. Sin embargo, en Argentina, los accidentes de trabajo son el 96,48% y las enfermedades profesionales el 3,52%. Y uno se pregunta, ¿o hay una extraordinaria organización del trabajo en Argentina y una extraordinaria revisión y exámenes médicos periódicos, preocupacionales, postocupacionales, etcétera, etcétera, que controlan que no ocurran enfermedades? Se cumplen todas las resoluciones en materia de movimiento de cargas, de traslados, etcétera, etcétera. Y eso hace que tengamos tan pocas enfermedades, o acá pasa otra cosa. Por un lado hay subregistración, atención por el hospital público, atención por las obras sociales, y hay, obviamente, una cantidad de trabajo no registrado, porque calculen que si el 36% de la mano de obra está no registrada, los accidentes y enfermedades que ocurren en esa franja no están en las estadísticas. Entonces, me parece que este es un problema ético del Estado y de la sociedad argentina de planteárselo y llevar a la luz, así como yo escuchaba al presidente antes de ayer, dijo, el presidente o el gobernador, que había 9 millones de personas que cobran esta asignación por la pandemia, que no estaban registradas en ningún lado, de esas 9 millones, no sé qué porcentaje, pero muy importante, y esto es lo mismo. Es decir, hay un porcentaje muy importante de personas que solo están los que llegan a juicio, porque de esos llega una minoría absoluta, los que llegan a juicio, tampoco esos datos de los juicios son llevados con certeza por el Estado. Entonces, me parece que un tema bastante importante para ver. Bueno, lo que sí podemos decir como un aporte para los santafesinos, los abogados laboralistas santafeses que han estudiado y han hecho un trabajo muy importante, que lo llevaron, lo presentaron en las cámaras, lo sé porque me lo han comentado, que los índices de siniestralidad en las provincias que adhirieron a la 27348 no mejoraron, al contrario, no, les aumento. Bien, vamos a ir entrando, yo creo que ya casi estamos, porque no sé si conviene, porque ahora vendría la determinación del procedimiento en sede administrativa. Le voy a dar, para cerrar esto, la visión, porque yo di hasta ahora
la visión que tengo de los riesgos del trabajo, de cómo se fue dando en Argentina, y obviamente no es la visión de mucha gente que opera el sistema. Por ejemplo, la UAR, Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo. Yo hice acá una síntesis de cómo ellos ven el sistema. Primero, ellos están convencidos que la ley 27.348, que crea la instancia obligatoria, previa y excluyente, voluntaria, dice, pero no, voluntaria no es obligatoria y excluyente, es constitucional. Que el baremo del decreto 659 es absolutamente obligatorio y aplicable. Hay un caso, por ejemplo, un famoso caso, González JJ con asociar, que la Corte eliminó la incapacidad psicológica, disminuyó la incapacidad laboral del 44 al 11,7% y condenó en costas al actor. Bueno, ellos dicen que ese baremo, que también fue recogido por la ley 26.773 como obligatorio, ese baremo es indiscutible. Y esto me parece que ahí los abogados tienen que trabajar muy, muy pegado a los médicos, al médico particular del trabajador, porque cuando uno plantea una demanda a un tribunal, si dice que tiene tal incapacidad y se funda en el baremo del 659, y después prácticamente no tenés retorno. Porque ahora, si ese baremo uno lo analiza a la luz del caso concreto, con el médico, y le dice, mira, este baremo, si lo comparamos con el de Altuve Rinaldi y con el de Silva Castet, tiene estas diferencias. Y este trabajador, en este caso concreto, esta trabajadora, el baremo del 659 lo está perjudicando, ese baremo estaría afectando el principio de reparación, estaría afectando por ende la Constitución y estaría afectando el convenio 155. Pero para eso el juez tiene que saber, tiene que estar muy bien explicado en la pericia, por qué el baremo 659 es desprotector. Pues ni siquiera es una ley, es un decreto. O sea, no estás violando la soberanía, el principio de la soberanía popular. Yo no soy dogmático en eso. Digo, bueno, si nadie lo plantea, nadie lo critica, nadie lo cuestiona, se aplica el baremo. Ahora, no me podés decir en la apelación, este baremo no sirve. No. Lo tenés que decir en la demanda, con la prueba, con la comparación, con el estudio del caso, con la pericia, darle al médico. Después vamos a ver el tema del perito, todo lo que tiene que hacer el perito y lo que tiene que pedir, porque hay un protocolo y un reglamento. Lo que tienen que pedir para que esa pericia sea lo menos atacada posible. Igualmente, para que nosotros nos apartemos de una pericia, tiene que haber fundamentos importantes o errores importantes. Y vamos a ver, qué sé yo, mala aplicación de los factores de ponderación, mala aplicación de la teoría de Baltasar. Hay cosas que se cometen errores, a veces por inexperiencia, que los peritos que tienen un recorrido y una preparación no los cometen. Eso es real. Ustedes saben que las provincias que adhirieron son 15 a esta ley. Es cierto que hubo una baja de litigiosidad, es cierto, es objetivamente cierto. En la ciudad de Buenos Aires los accidentes bajaron un 42%, pero es obligatorio
Claro, si te meten el revólver y si querés cobrar, tenés que venir por acá, no vas a ir a hacer juicio. Es, es- es una verdad de perogrullo, desde ya. Eh, la Cámara de Apelaciones del Trabajo tiene un 60% que declaró la constitucionalidad de la ley 27.348, incluido el fiscal, en aquel momento, el doctor Eduardo Álvarez, famoso caso Burgui con GH, Burgui, y las salas que lo aplican son la sala primera, la segunda, la cuarta y la décima, que dicen que el sistema de la 27.348 no afecta el derecho de defensa del trabajador. Y hay un 40% de las salas, entre las cuales está la sala sexta, señalamos que es lesivo del derecho de defensa del trabajador, porque establece un sistema recursivo limitado, un sistema recursivo que solamente discute lo que está apelado, y por tanto, si el trabajador o la trabajadora accidentada o enferma no tiene un abogado que esté preparado, no solo con la ruptura del sistema, con un juicio de ruptura del sistema, sino también con un juicio de pelea de adentro del sistema, porque a veces las peleas hay que darlas en la batalla mejor, en el mejor lugar. Estas son leyes que uno ha aprendido de la historia, de la guerra, de San Martín. Es decir, evidentemente las batallas hay que elegir el mejor momento y el mejor lugar para darlas. Y si se elige el peor momento y el peor lugar, el resultado va a ser cancha rayada, no va a ser Maipú. Entonces, me parece que hoy lo que la UAR está pretendiendo es que la Corte diga que es constitucional. Y eso sería muy negativo en este momento institucional del país. Porque yo creo que estamos ante la posibilidad de barajar y dar de nuevo. Claro, me parece que tendría que haber algunos cambios. Pero no es materia de este debate. Algunos cambios en la orientación del Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Pero bueno, depende también de la acción social, política, académica, para operar de modo tal de que todas estas ideas no caigan en mano. Si toda la experiencia que hemos tenido, la jurisprudencia que ha habido, los estudios, lo que ha hecho el movimiento de los trabajadores, que esto realmente se tenga en cuenta. Y por otro lado, ellos quieren un cierre virtuoso, como le llaman, del sistema, un cierre virtuoso con la incorporación de un cuerpo médico pericial, laboral, que es un tema, yo no me niego, no me cierro a reconocerlo. Pero a ver, ¿quién lo va a elegir? ¿Cómo va a ser? ¿Se va a respetar la reserva de soberanía de las provincias? Si se hace todo eso, se puede conversar. Ahora, si es como hasta ahora, un sistema centralizado, con médicos designados con gran influencia del sector asegurador, me parece que no es justo, no es equitativo. Creo que tiene que ser un sistema por concurso y que cada provincia lo decida. Que veamos si sigue esa ley, bueno, si sigue esa ley, pero por lo menos que este aspecto esté salvado, ¿no? Bueno, paro acá, Jorge, y si hay alguna pregunta, y si no, seguiremos en la próxima clase con otros temas puntuales, ya enfocaremos directamente, nos bajaremos del caballo y miraremos bien qué hay en la tierra y veremos qué cosas puntuales y concretas, como es el rol del perito, y ver
el tema de los baremos, ver el tema del daño psíquico, el tema de la pericia, ver el nexo causal en el daño psíquico es una cosa muy delicada y creo que hay que puntualizar esa cuestión. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Tenemos unos cuantos minutos. No muchos, tenemos 5 minutos. Bueno, no se corta. Tenemos 24 horas abiertos Zoom acá, así que está contratado 24 horas, así que no tenemos ese problema. ¿Alguna pregunta? Ahí subí en el chat para poder ingresar el jueves 11, el día miércoles 10, va a estar la doctora Mariana Otarola, que está también presente. Mariana Otarola. Está presente acá una joven brillante. En la sala, ahí se presenta, ahí vamos a ponerla en primer plano para que la vean. Ahí está. Mariana, puedes saludar. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Hola Luis, hola Jorge. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bien. Así que bueno. No sé si estará de acuerdo, Mariana. No, obviamente, todo de acuerdo. Todo muy bien explicado. Y si supieran todos los vericuetos con más detalle, bueno, tendríamos que tener un curso entero para... Por eso vine volando, mirando de arriba y tratando de ir acercándome al aterrizaje. Pero vos seguramente vas a ser mucho más concreta y bueno, me permitirás entonces que dejarme por ahí los temas que a mí me apasionen, como es el riesgo psicosocial, el tema sí. daño psíquico. Yo me traje, lo tengo acá. Bueno. Pero sí, eso es todo tuyo. Bueno, perfecto. Perfecto. Estaría bueno tu mirada porque, bueno, no sé si todos saben, pero Mariana es relatora, ¿sos o secretaria? Relatora. Es relatora de la Cámara de Apelaciones de Rosario, laboral, y por lo tanto una persona muy calificada y puede dar una visión muy útil para los peritos, para los médicos, para las partes y para los profesionales de la abogacía, ¿no? Me parece muy interesante. Así que, si puedo, voy a mirarte. No sé, bueno, tengo mucho trabajo. Sería un orgullo, sería un orgullo que me vieras, pero sí. Bueno. Es cierto que todo el sistema es muy complejo y, es muy complejo. Y además en nuestra zona, eso lo hemos hablado mucho con Silvia, hay determinadas enfermedades en la zona y lo que cuesta el tema de prueba y lo que cuesta también cuando uno ve una pericia, más que nada los puntos de pericia que bueno, los veremos, que por ahí que eso ya es confección de los abogados, pero yo siempre digo que tienen que estar asesorados por un buen médico, porque bueno, se gana o se pierde con una buena o mala pericia. Y bueno, y muchos errores que se ven, y esto de lo que vos decías de qué es pedir. Hemos visto pericias de una carilla y pericias exhaustivas de 10 páginas. Entonces, bueno, nada, tratar de armonizar. Yo también siempre hablo con Silvia el hecho de que está bueno que el derecho, que la medicina y la psicología tengan una interconexión, porque para mí es súper importante que todos conozcamos un poco de todo para arribar, digamos, a lo que queremos, que es una justa reparación, que es lo que nosotros vemos todos los días en la justicia. Pero bueno, más que nada la salud del trabajador. Creo que ahí tenemos que apuntar todos. Luis, mirá, una pregunta, si no... Iba a contar una anécdota. Si algún joven colega no pregunta, yo quisiera hacerte una pregunta, una breve reflexión actual, la cuestión actual. Dame un segundo nada más para contar una breve anécdota
que me disparó la intervención de Mariano. Mariano, adelante. Norberto Centeno, cuando iniciaba las acciones en aquella época que él litigaba, se litigaba por la situación, por el momento en que estaba la 96-88, él iniciaba muchas acciones civiles. Y la verdad que las demandas eran unas piezas académicas, porque él acompañaba una pericia médica con la demanda. Es decir, él tenía un perito de parte, podría ser objetable su opinión, obviamente, pero la demanda estaba muy bien presentada, muy bien fundada, muy bien armada. Entonces, le ponía un cauce al reclamo, que al tribunal lo ayudaba mucho y al perito oficial también, porque, y yo creo que también a la parte demandada, porque la parte demandada, si se quería defender bien, iba a tener que contratar un médico que viera eso, que entonces se elevaba el nivel, no es te doy tanto por ciento porque sí, o no te lo doy porque no, no, estaba fundado, estaban los hechos probados y estaban los puntos de pericia muy claros. Entonces, esas cuestiones, después vamos a ver que hay algunos aspectos reglamentarios, por lo menos yo los utilizo mucho, y después están las reglas de los peritos y demás. Pero bueno, era eso nada más, Jorge, me paro para tu pregunta. O tu opinión. Dos ideas, Luis, sobre todo para los colegas, porque el tema en la pericia y en todo lo que tiene que ver con la cuestión de la salud de los trabajadores, la cuestión de la demostración del nexo causal, ¿sí? Y en la fundamentación de la pericia. A mí me parece que es un tema central. Y entonces ahí la teoría de la causalidad en el proceso salud-enfermedad pasa a un primer plano fundamental. Inclusive ahora estaba pensando, me disparó las últimas cosas que leí sobre, digamos, la salud, el trabajo y la pospandemia, esta idea que corre sobre que la vuelta a la normalidad no va a ser a la normalidad anterior. Bueno, ahí yo sobre la nueva normalidad, en la tesis de doctorado también escribí un capítulo pequeño, pero ahí está. Pero me gustaría tu opinión sobre la cuestión del nexo causal, sobre todo en el decreto 367, en el DNU del 367 del COVID como enfermedad no listada presuntamente profesional. Bien, interesante, muy interesante la pregunta. Vamos a ver un poquito la resolución, por acá la tengo. Tengo muchas cosas acá. Tengo para hablar 3 días más o menos. Pero bueno, no es la idea, ¿eh? Y bueno, nos conocemos. No es la idea, no es la idea. Lo bueno si breve, 2 veces bueno. A ver, el nexo causal no es función del perito. El juez es perito de peritos, o la jueza, porque si no se ofenden las colegas, con razón. El juez o la jueza es el que establece el nexo causal. Porque, a ver, por supuesto que el perito puede ayudarlo mucho al juez si hace una buena anamnesis de la persona accidentada o enferma. Para eso tienen que estar bien claros los puntos de pericia, pero hay peritos
que tienen una metodología muy interesante, que a mí siempre me gusta leerlo porque dice, bueno, fulanito de tal edad, vive en tal lado, trabajó tantos años, trabajaba de tal cosa, tal día dice que tuvo un accidente, y describe todo eso, y después dice, bueno, los estudios que se hicieron que hay en autos son estos. Yo mandé a hacer tales estudios, y tales estudios corroboraron lo que ya decían los anteriores o tal cosa. Bueno, por lo tanto, la incapacidad física es tanto, porque tiene una rodilla mal, una extremidad, lo que sea. Y después viene el informe psicológico, que para mí el informe psicológico siempre tiene que tener la base del psicodiagnóstico, firmado por un psicólogo. ¿Por qué? Porque el médico, que se basa, por ejemplo, en el manual internacional, el manual americano del diagnóstico de psicología, es un conocimiento genérico, general, no toma a la persona. El psicodiagnóstico toma a la persona como sujeto, a la persona del accidentado, del enfermo. Por lo tanto, para que el perito diga qué incapacidad tiene psicológica, tiene que tener el sustento del psicodiagnóstico. Lo que no quiere decir que si la psicóloga, que a veces son bastante alegres en dar los porcentajes de incapacidad, le da, por ejemplo, le aplica el baremo de Castex-Silva y le da el 20, y el médico dice, sí, está bien el médico, está bien, y no lo fundamenta por qué no aplica el 659, ahí estamos en problema. Pero el médico puede decir, bueno, está bien, el de Castex-Silva está bien, pero acá no está pedido, es una acción sistémica, tengo que aplicar el otro, le doy el 10. O si está el 10, le doy el 5, si está el 15, le doy el 7. Eso lo va a evaluar el médico de acuerdo a todas las circunstancias. Pero puede ocurrir, y a veces los abogados no tienen en cuenta, que una enfermedad o un accidente no haya sido denunciada. Con lo cual, se viola el derecho de defensa de la RT de aceptar o no aceptar esa enfermedad. Y para que el nexo causal esté debidamente acreditado, si no está la prueba de que la RT aceptó el accidente y después dijo, ah, no, pero tenía un antecedente genético, tal cosa, qué sé yo, por lo tanto, ahí en ese caso, la parte tiene una responsabilidad probatoria muy grande y tendrá que probar con otros medios de prueba, en ese caso con testigos, que existió el accidente. Y si no hay testigo y se denunció el accidente, tendrá que probar que realmente se denunció. En la pericia contable tendrá que ver, identificar el siniestro, el número del siniestro, el día, la hora, y esos elementos, junto al el informe médico, son los que van a formar la convicción del juez. Después el juez dirá tanto o cuánto de incapacidad. Pero lo primero que hay que despejar es que existió el hecho. Existió el hecho tal como lo dice el trabajador, porque si viene el trabajador y le cuenta la historia al médico y no hay denuncia, estamos en problema. Y si no hay otra prueba, el médico puede decir, y sí, hay nexo causal, porque este hombre le duele la cintura y estuvo levantando objetos pesados, más pesados de lo que permite la reglamentación. ¿Ah, sí? ¿Y si está todo negado? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace el juez? Entonces, el perito tiene que pedir todo lo que tenga que pedir para que su saber científico, que es detectar si hay incapacidad, cumplir eso. Él detecta si hay incapacidad. Puede referir
que el actor le dijo que trabajaba en tales condiciones, que levantaba objetos pesados, que los levantaba a una altura muy tal, o que los bajaba de un camión y los llevaba adentro durante no sé cuántos metros. Sí, lo puede reproducir. Pero si ese accidente no está denunciado en los mismos términos en el acta de denuncia hecha por la empresa, a la cual la aseguradora guardó silencio y entonces el plazo del decreto 717 se le venció, o dijo, no, sí, está bien, recibí la denuncia, pero eso es una enfermedad incurable. Entonces ahí el perito puede decir algo sobre esto. A ver, ¿por qué enfermedad inculpable? ¿Qué edad tiene el trabajador? Y tiene 28 años. Ah, sí, 28 años y tiene una lumbalgia a los 28 años. ¿Y qué trabajo hacía? ¿Y está aprobado el trabajo que hacía por la categoría, por el lugar de trabajo, por la actividad? Ahora, si es un trabajador de 60 años, 70, que tiene artrosis, que hay que ver las tareas, cambia la situación fáctica. Pero hay situaciones y situaciones. Yo hace pocos días tuve un caso de un trabajador, que es realmente un caso médico. Me gustaría conversarlo con ustedes en la próxima. Trabajador de 83 años, registrado laboralmente. Lo mandan un día de lluvia a hacer, él era como una especie de ordenanza. Tenía que ir al abasto. Toma el subte, baja para entrar al abasto, había una escalera mecánica. Obviamente un hombre de 83 años no tiene la estabilidad de una persona joven. Se cae, se rompe la cadera. Lo internan. Primero hubo problemas con la internación, se demoró 6 días la operación. Cuando lo van a operar se muere. Entonces, ¿qué dijo la RT? No es accidente de trabajo. Se murió por los problemas que era un hombre grande, qué sé yo, le falló el corazón. Bueno, por supuesto nosotros hicimos ahí una interpretación del nexo causal, aplicamos normas del Código Civil de las consecuencias mediatas e inmediatas de un hecho. En ese caso, yo dije que el hecho era inescindible con una consecuencia mediata del hecho, que si al trabajador ese no le hubieran mandado un día de lluvia a esa persona de esa edad a hacer ese trámite a ese lugar, probablemente se hubiera muerto más adelante, o se hubiera muerto, sí, de una razón. Pero no estaríamos discutiendo esto, porque realmente él no soportó el estrés que le provocó esos días en la cual no pudo ser operado de inmediato. Bueno, este es un caso realmente médico muy interesante para debatir. Y tengo muchos otros, tengo, pero para que ustedes nos ayuden, porque es muy interesante este intercambio, como dice Mariana, este intercambio con el médico, con la ciencia médica, con la psicología, donde se forma la psicopatología, ¿no? Como también el perito técnico, el perito ergonómico, el ergónomo o el perito ingeniero. Yo no sé por qué los abogados no piden ergónomo en vez de ingenieros técnicos. Porque la ergonomía es fundamental. La mayor parte de los accidentes, de las enfermedades, son por problemas ergonómicos, problemas posturales. Mayor porcentaje. Entonces, es fundamental determinar si se cumplió la resolución 293 del Ministerio de Trabajo. Ahí está bien explicado todo, cómo hay que hacer. Bueno, paro ahí, Jorge, pues si no... Te aviso que estamos desarrollando una nueva vía
una nueva línea de trabajo que es la odontoposturología, que tiene que ver también con toda la cuestión ergonómica y con lo que es el eje occipito, témporo, mandíbulo, cérvico-lumbar, y que tiene mucho que ver con el trabajo, con el teletrabajo ahora, con el estrés y la fatiga. Y estamos en eso. Acá está la doctora Estela Sensi, que es odontóloga, que una de las impulsoras de la odontología laboral, que está participando también de nuestras clases y ha dictado esta idea, para que lo tome como una próxima rama también auxiliar de la salud de los trabajadores, que me parece que se incorpora a los nuevos problemas. ¿Alguien quiere? He habilitado todos los audios, así que si alguno quiere hacer una pregunta, algo más. Si no, habilitemos las cámaras para hacer la clásica foto de la clase. Faltarían algunos compañeros. Bueno, hoy hemos terminado 27 de los 31 que participaron. Como ves, Luis, el nivel de retención en el aula es alto, así que bien. Faltarían 4. Santiago, Leo, Loli, Evelyn, si están por ahí. Mi sobrino me enseñó un truco, pero no se lo voy a contar para que sigan todos presentes, de cómo hacer. Y mis nietos también saben unos trucos para estar presentes en las clases por Zoom, maravilloso, pero no los echamos. Bueno, ahí va la foto, nos quedamos. Listo. Bueno, gente, Silvia, entonces la próxima clase es el miércoles 3, ¿no? Jorge, mandame la data de las clases porque voy a tratar algunas, por lo menos las que pueda, voy a tratar de estar. Bueno, me interesa mucho las opiniones de los colegas, ya sea los aportes médicos o psicológicos o todo lo que se pueda. Te mando el calendario completo con los ingresos. Silvia. Perfecto. Ahí habilita tu audio, Silvia. Ahí está. ¿Qué pasó? Tengo niños al lado. Sí, la próxima clase con Mariana. Hola, Facu. Tu árbol bien, ¿eh? Hola. Este año cosechamos cereza. Este año cosechamos cereza, Facu. Todos los años viene ¿Hay la alguien cereza. que pide una... Acá hay un cerezo que se llama alguien que Facundo. plantea una pregunta? Sí, adelante. Perdón, la pregunta es más general del cursado, más allá de agradecerle la claridad que tuvo Luis y, digamos, seguirlo es muy lindo. El tema ahora dejó muchas preguntas y muchas cosas a investigar, al menos los que estamos recién empezando en esto, ¿no? Esto de la carga de la prueba es complejo y bueno, también tenemos que empezar a hacernos amigos de otras disciplinas y entendernos como un equipo y un conjunto, porque me parece que las disciplinas en soledad muy poco van a hacer si no podemos entender al trabajador en su contexto, pero entendiéndonos nosotros como un equipo, como un contexto. Digo, profesional de la salud mental, el abogado, nosotros como médicos laborales en el futuro. Me parece que eso también es una postulación que a veces hay que romper, ¿no? Por la propia estructura que a veces uno trae de su propia profesión. Eso por un lado. Y por el otro, era una pregunta más general de cursado hacia Jorge y a Silvia, es si con esto va a haber algún trabajo que presentar, digamos, digo fundamentalmente porque estamos algunos en esta época de pandemia más que ocupados y al menos hacemos mucho esfuerzo para estar en las clases, pero si hay que ir entregando algún tipo de trabajo,
al menos personalmente necesito organizarme. Por eso me gustaría si nos pueden ir anticipando con alguna anterioridad para poder ir elaborándolo. Bueno, por ahora estamos todos iguales, Ceci, así que no los hemos liberado un poco de la carga esa. Vamos tomando apuntes y después seguramente vamos a hacer un trabajo en relación a la materia toda que estamos cursando, que es medicina legal. Así que todavía falta un largo recorrido. Así que tranqui. Perdón, ¿María Muchas gracias es por abogado o médica? entendernos. Médica. ¿Es María abogado o Cecilia es médica? Yo soy médica. médica de generalista. Ah, bien. No, Soy pues te iba a médica proponer que generalista vieras y una mi película. familia es... Ay, sí, ¿cuál? Me gusta. Negación. Ajá. Negación Bien. está en Netflix. Yo no tengo Netflix, pero mi pareja tiene y justamente por ahí hemos visto alguna película. Y esta película tiene que ver con lo que vos decías, o sea, cómo se prepara un caso. Entonces, en un caso, no te lo voy a contar todo, pero te digo, digamos que el abogado que toma el caso, contrata a un historiador, contrata a un abogado penalista, un abogado, o sea, se junta con un equipo como de 6, 7 personas antes de ir a plantear el caso en la corte. Y es extraordinario, bueno, mirala porque de copa, es muy buena. Y aparte una historia real. Es una historia, es una película sobre la negación del Holocausto. Es muy interesante. Bien. Gracias, la voy a agendar para verla. Perfecto. Ahí puse en el chat la clase para el día miércoles 3. Ahí está la clase del miércoles 3. Y busquen en un chat anterior, está la reunión de mañana al mediodía, por si alguien quiere participar en la reunión que va a haber sobre la situación de salud de los trabajadores en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. Y también puse la clase del día 10 y del 11. Ahí busquen en el chat que está, pero después se las mandamos por las vías habituales. Bueno, será... Gracias Luis, gracias a todos. Bueno, Muchas gracias. no, al contrario, gracias, buenas noches. Chao, gracias. Saludos a Luis. todos y a todas. Un aplauso para la... Buenas Nos noches, vemos. hasta luego. Chao, chao. Chao, buenas noches. Chao, gracias. Ya se van. Chao, chao.